eres, Señor. Digno eres, Señor, de recibir toda gloria, honra, todo el imperio y el poder por los siglos de los siglos, Padre. Gracias, papá. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Mis amados, primero quería pedir unas disculpas porque en el devocional pasado, cuando comencé a grabar, yo dije que íbamos por Génesis capítulo 7 y no me equivoqué al hablar. Íbamos era por Éxodo capítulo 7. Sin embargo, allí en el título del video dice Éxodo capítulo 7. Entonces hoy, ya en el devocional de hoy, si continuamos, nos toca Éxodo capítulo 8. Ese es el devocional del día de hoy. Éxodo capítulo 8. Padre amado, mi Dios todopoderoso, Señor, aquí está, Señor, presentamos tu palabra delante de ti. Te pido que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. Oh Dios todopoderoso, que tú nos ayudes a entender la obra que tú has hecho desde el principio hasta el fin. Muéstranos tu palabra, danos revelación de ella, que sea tu mismo Espíritu Santo enseñándonos y dirigiéndonos a toda tu verdad en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice el libro de Éxodo capítulo 8, la plaga de ranas. Para recordar lo último que habíamos leído del devocional pasado, fue cuando Moisés convirtió las aguas en sangre. Recuerden, eso fue ya lo último. Cuando Dios a través de Moisés convirtió las aguas en sangre, que los egipcios no pudieron ya beber agua del río y tuvieron que abrir pozos alrededor. Entonces hoy continuamos con Éxodo capítulo 8. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Aquí hay un punto que quiero recalcar. Fíjense en el versículo 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Aquí podemos ver que el enemigo, a través de los hechiceros, porque en realidad los hechiceros no pueden hacer nada por sí mismos. ¿Quién les da ese poder a través de la brujería? El enemigo, Satanás. Porque ellos no pueden hacer tampoco nada por sí mismos. Igual que el hijo o la hija de Dios no puede hacer nada por sí mismo, sino por medio de Dios, de su Santo Espíritu. Nosotros solamente somos instrumentos. El hombre, el hombre o la hija de Dios son instrumentos. Entonces dice aquí: y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto.
Ellos pudieron algunas de las plagas, ellos pudieron imitar las plagas de Dios. ¿Qué hicieron? Los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, hicieron salir ranas sobre la tierra de Egipto. Pero fíjense qué fue lo único que ellos no pudieron hacer. ¿O qué es lo que ellos ni pudieron ni pueden hacer hoy en día? Destruir lo que Dios hace. En todos los ejemplos que hemos leído, ellos no pudieron destruir lo que Dios hace. Ellos solamente imitaron. El enemigo solamente imitó lo que Dios hace. Aún que convirtió las aguas en sangre, los hechiceros también hicieron eso. O sea, el enemigo a través de los hechiceros también imitaron eso, pero no pudieron deshacer lo que Dios hizo. No pudieron deshacer, revertir lo que Dios había hecho, que había convertido las aguas en sangre. El enemigo no pudo revertirlo. Solo hicieron lo mismo. Imitó, solamente lo que puede hacer es imitar, pero no destruir lo que Dios hace. Entonces aquí vemos, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, hicieron venir ranas sobre la tierra. Dios había hecho salir ranas usando a Yarún. Los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, pero no pudieron destruir, matar las ranas que Dios había hecho salir a través de Aarón. Eso ellos no lo podían hacer. Solamente imitar. Entonces seguimos, vemos aquí en el 8, imitar. Imitar. Eso es para que veamos las limitaciones del poder del enemigo. Porque el poder del enemigo es limitado. Y en realidad, él no puede hacer nada si el Señor se lo permite. Si no hay una autorización de Dios, el enemigo no puede hacer nada. Él puede hacer las cosas con autorización de Dios. Ahí lo vemos en Job. Y aquí vemos cómo el enemigo, a través de los hechiceros, imitó lo que Dios había hecho. Dios envió ranas como plagas. Los hechiceros hicieron lo mismo, hicieron salir ranas, pero no pudieron matar, deshacer lo que Dios había hecho. No pudieron matar las ranas que Dios había mandado. No pudieron, solamente imitaron. Pero jamás puede destruir el poder de Dios. Jamás puede destruir lo que Dios hace. Y ahí estamos viendo otro punto importante. Muchas veces nosotros nos preocupamos cuando estamos viviendo alguna situación negativa. Nos preocupamos demasiado porque se nos olvida que Dios es Dios, que Dios es el Todopoderoso, que Dios es nuestro Padre, el Creador de los cielos y la tierra. Y que cuando Dios habla algo, dice que va a hacer algo en nosotros, en su vida, en mi vida, Dios lo cumple. Cuando Dios dice que lo va a hacer, el enemigo no puede destruir, no puede deshacer lo que Dios hace. Recuerde que Dios creó todo. Dios creó hasta Luzbel, bueno, cuando era bueno en el cielo. Era un ángel que le servía a Dios en el cielo. Dios lo creó a él. Entonces nosotros no podemos pensar de que el enemigo tiene poder para destruir aún lo que Dios haga en nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestra familia. No podemos pensar eso jamás, porque el enemigo no puede destruir lo que Dios hace en nosotros. Jamás ni nunca el poder del enemigo se compara al de Dios. Aquí vemos lo que hace Satanás es imitar. Imitar. Lo que hace Satanás es meter miedo, aterrorizar. Esas son sus estrategias. Pero cuando Dios derrama su poder, el enemigo no puede deshacer eso. Aquí lo estamos viendo. El enemigo no puede deshacer el poder de Dios. Aquí estamos viendo que él solamente imitaba. También hizo salir sangre y la convertir en agua de sangre. Pero ya está ahí. Pero no pudo deshacer. No pudo volver, vamos a decir, las aguas normales. No, porque él no tiene el poder para hacer eso. Y aquí vemos cómo Dios se sigue glorificando. Entonces ahora envió ranas el Señor
los hechiceros, el enemigo a través de los hechiceros pudieron reproducir ranas también, pero no pudieron matar las ranas que Dios había enviado. No pudieron. Entonces dice el 8, versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo devorar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Jehová. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado el reposo, endureció su corazón, no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí estamos viendo otro punto importante, lo que es la intercesión. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que los oídos de Jehová están puestos sobre los justos. Están atentos a escuchar la oración de los justos. Los oídos de Jehová están atentos a escuchar la oración de los justos. Fíjense cómo Moisés clamaba y dice que Dios hacía conforme a la palabra de Moisés, a la petición de Moisés. Fíjense el resultado, el poder que tiene la intercesión. Por eso es que nosotros nunca debemos de tirar la toalla en medio de la situación que estemos viviendo, en medio de la aflicción, de la tribulación. Nunca debemos tirar la toalla. Tenemos que orar sin cesar, interceder, rogar, porque Dios va a obrar y va a hacer conforme a su voluntad en su momento y en su tiempo. Aquí vemos cómo Moisés, cada vez que pasaba esta situación de plaga, él oraba y que decía la palabra que Dios hacía conforme a la palabra de Moisés. O sea que conforme a como Moisés oraba, le pedía, Dios venía y respondía. Y nosotros tenemos que tener esa fe, esa confianza en el Señor, que cuando nosotros clamamos a Dios en X situación, el Señor responde. Recuerden que la palabra del Señor dice que la fe sin obra es muerta y que sin fe es imposible agradar al Señor. Muchas veces el hijo y la hija de Dios claman, pero cuando lo hace sin fe, ¿cómo se va a manifestar el poder de Dios? Y la misma palabra lo dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios se mueve en medio de la fe. Cuando el Señor hizo tantos milagros en su palabra, en los evangelios, cuando leemos los evangelios, que Él decía, por tu fe, eres salvo, por tu fe, eres sano. Nuestro Señor Jesucristo en ese momento era el mismo Dios, o sea, tenía toda la fe completa. El Señor Jesucristo tenía la fe completa. O sea que no dependía del Señor Jesucristo, sino de la persona, que la persona tuviera la fe en Él. Y siempre decía, por tu fe, eres sano, por tu fe, eres sano. Por tu fe, eres sano. Por tu fe, eres sano. Entonces nosotros tenemos que crecer en fe, tener esa fe inquebrantable, una fe que mueva montañas. Aquí vemos que Moisés era un hombre de fe. Y cuando él clamaba a Dios, le pedía a Dios, fíjense, que Dios hacía conforme a Moisés le pedía, conforme a su palabra. Continuamos. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos
por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el pueblo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Wow. Aquí estamos viendo aún que el poder del enemigo aún más está limitado. Ellos pudieron, el enemigo pudo imitar lo que Dios hizo en algunas cosas, en algunas plagas. Pero ya aquí cuando llegamos a la plaga de piojos vemos que ellos no pudieron hacer eso. Y muchas veces le damos poder al enemigo más de lo que se le debe dar. Y aquí vemos que el poder del enemigo está ilimitado. Ilimitado. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. No pudieron imitar el salir piojo de la tierra, no pudieron hacer eso con sus encantamientos. Ahí vemos que está limitado el poder del enemigo. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Hasta los mismos brujos reconocieron que eso venía por la mano de Dios, por el dedo de Dios. ¿Por qué? Porque ni ellos mismos pudieron imitar. Porque en ningún momento ellos pudieron destruir lo que Dios había hecho. Las plagas que Dios había mandado, en ningún momento el enemigo tuvo el poder para destruir la plaga que Dios mandó. Lo que venía de Dios, Satanás no pudo destruirlo a través de los hechiceros. No pudieron. No pudo. No pudo. Tú solamente imitó, pero en ningún momento pudo destruir lo que Dios había hecho. Entonces nuestra fe tiene que crecer, nuestra confianza en el Señor. Que cuando uno clama a Dios, pide a Dios, Dios responde. Y cuando Dios obra y hace algo en esa situación que estamos viviendo, el enemigo no lo va a poder deshacer. El enemigo no lo va a poder destruir, aunque con nuestros ojos naturales veamos lo contrario. Dios tiene todo bajo control, Dios sabe lo que hace. Por eso Él es Dios, Él es nuestro Padre. Porque Él creó todos los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. No se nos puede olvidar eso. Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo en sus manos. Solamente nosotros debemos orar, clamar, interceder y creer. Y vivir la palabra, vivir alineado a la palabra. Porque tampoco puedo pretender yo, no, mi hermana, yo ayuno todos los días, clamo todos los días, pero vivo una vida desordenada. ¿Qué es una vida desordenada? Una vida que no está alineada a la palabra del Señor. Un ejemplo. Un ejemplo. Por ejemplo, la fornicación es pecado. Y hay personas, hijos o hijas de Dios que viven en fornicación y aún siendo ya cristianos, no buscan arreglar sus vidas. Aún ya conociendo la palabra del Señor, no buscan alinearse a la palabra. Pero sí claman todos los días y viven pidiéndole a Dios y quieren bendiciones de Dios y quieren que todas las bendiciones caigan y se derramen sobre ellas, pero no arreglan sus vidas delante del Señor. Hay hijos, hijas de Dios que quieren bendiciones de Dios, pero no quieren alinear su vida a su palabra, a la palabra del Señor.
Hay cristianos que son cristianos, pero todavía dicen malas palabras, todavía dicen mentiras, se la pasan murmurando, criticando, juzgando al prójimo, al hermano, pero quieren muchas bendiciones de parte del Señor. Quiere que el Señor, mire, abra esas ventanas de los cielos y derrame todas esas bendiciones sobre ellos, pero no cambian sus vidas. No quieren renovar sus mentes a través de la palabra, ni leen la Biblia, ni leen la palabra del Señor, ni casi mura, pero quieren todas las bendiciones de Dios. Entonces Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Dios exige honra, Dios exige el primer lugar en todo. Dice la palabra del Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. No te enfoques en tus problemas, no te enfoques en tus dificultades, no te enfoques en las tribulaciones, no te enfoques en lo que Satanás te hace. Enfócate a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Enfócate a hacer lo correcto, lo bueno, lo agradable, lo que Dios quiere, lo que a Él le agrada. Enfócate en hacer la voluntad de Dios, porque lo demás Él lo va a ir añadiendo. Esas bendiciones Él las va a ir derramando a medida que nosotros hagamos la voluntad de Dios, seamos obedientes a Él. Así, lo honremos, le demos el primer lugar a Él. Así es que se mueve Dios. Primero tenemos que darle a Él, alinearnos nosotros a su palabra, obedecerle, para que Él pueda derramar sus bendiciones sobre nosotros, no al revés. Queremos vivir vidas desordenadas, pero queremos así, primero que Dios nos bendiga, y después yo comienzo a cambiar. No, Dios no trabaja así. Primero yo tengo que dar de mí, arreglar mi vida, alinear mi vida, ser obediente, someterme a su palabra, a su voluntad, para que Dios derrame su bendición sobreabundante sobre mi vida. Seguimos. Jehová dijo a Moisés, versículo 20, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y he aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tu casa, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, porque ninguna clase de moscas hay, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearíamos? ¿Qué es lo que sucedía allí? Que los egipcios detestaban los sacrificios que los israelitas ofrecían a su Dios, al Señor, al Dios Todopoderoso. Entonces, si ellos ofrecían allí sacrificios delante de ellos, a la vista de ellos, serían apedreados. Por eso que Moisés le dijo eso. 27. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más,
no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara uno. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Aquí vemos una vez más a quién es que Dios escucha. ¿El clamor de quién? El clamor de sus hijos, del justo. Ahí no leemos que Dios escuchó a los hechiceros. ¿A quién es que Dios escucha? ¿A quién es a que Dios da respuesta? Al justo. A ese hijo o hija de Dios. Ahí vemos cómo Moisés clamaba y Jehová contestaba. Y hacía todo lo que él le pedía. Ahí vemos todo. Conforme a la palabra de Moisés, Jehová daba respuesta y así ejecutaba. Conforme a como él pedía, Jehová respondía. Entonces no es maravilloso ser hijos e hijas de Dios. Ahí vimos cómo el poder del enemigo está limitado. Solamente pudo imitar algunos, porque no toda la plaga, algunas plagas, imitar, mas no pudo ni puede destruir lo que Dios hace. Él no puede deshacer lo que Dios hace. Dios mandaba una plaga y el enemigo no podía deshacer eso. Solamente imitaba, más nada. Y llega un momento donde ya no podía imitar más plagas. No todas las plagas las pudo imitar. Ahí vemos que está limitado. Que el Todopoderoso es nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. En Él está el poder. Él nos creó, nos dio la vida, creó la tierra. Todo lo que hay en ella es su plenitud. Todo es de Él y para Él. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera, Señor. Gracias por enseñarnos, por guiarnos, oh Dios, a toda tu verdad, por dirigirnos, Señor, en todas las cosas conforme a tu voluntad. Te amamos, Padre, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, que están escuchando este devocional, Padre amado. Bendícelo grandemente, sus matrimonios, sus hijos. Bendice sus hogares, sus familias, Padre. Cúbrelos a todos con tu preciosa sangre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios.